Señorita, ¿entonces acepta usted? Se escuchó en el auricular una voz masculina suplicante, algo agitada, en la que se percibía a la vez esperanza y ansiedad. Está bien, vamos a intentarlo, respondí tras una breve pausa, con tono contenido, casi condescendiente, como si aceptara una tarea importante, aunque no del todo deseada. En aquel momento tenía apenas 20 años, estudiaba en el tercer año de la universidad, en la Facultad de Historia, y, como muchos estudiantes, buscaba cualquier tipo de trabajo temporal. El dinero siempre faltaba a Anne para comer, para el transporte, para los libros, y simplemente para darme algún pequeño gusto, un vestido nuevo o una salida a una cafetería. Un día, hojeando un periódico con anuncios, me topé con un aviso que captó mi atención de inmediato. Decía: Profesor ciego busca asistente para lectura de apuntes y lecciones. Algo me oprimió el pecho. Por alguna razón, sentí una profunda compasión por aquel desconocido. Imaginé a un hombre mayo, solo, rodeado de libros y silencio, intentando seguir con su vocación a pesar de las dificultades. Sin pensarlo, marqué el número que aparecía en el anuncio. Al día siguiente, apenas abriendo los ojos y vistiéndome con rapidez, ya me encontraba frente a la puerta de su piso. El edificio era limpio, de estilo antiguo, y en el descansillo reinaba un silencio casi absoluto. Un poco nerviosa, toqué el timbre, se escucharon pasos, y un instante después, la puerta se abrió. Ante mí estaba un hombre, y lo primero que me vino a la mente fue: parece sacado de un sueño. Alto, con rasgos nobles, vestido de manera impecable, lucía muy distinto a como lo había imaginado. Irradiaba una calma serena y una fuerza interior. Ante mí estaba un hombre, y lo primero que me vino a la mente fue: parece sacado de un sueño. Alto, con rasgos nobles, vestido de manera impecable, lucía muy distinto a como lo había imaginado. Irradiaba una calma serena y una fuerza interior. ¡Pase, señorita! ¿Cómo se llama usted?, dijo con ligera torpeza, tanteando el espacio frente a sí con la mano. Jimena. ¿Y usted?, pregunté, sintiendo como una ligera timidez comenzaba a nacer dentro de mí. Don Mauricio Beltrán, respondió, asintiendo con la cabeza. Necesito mucho su ayuda, Jimenita. Sabe, su perfume es increíblemente agradable. Casi me marea menos, añadió sonriendo. Soy profesor de historia en la universidad. Necesito a alguien que por las tardes venga a leerme en voz alta los apuntes. Yo memorizaré todo de oído. Las sesiones son usualmente 3 veces por semana. ¿Le parece bien? ¿Trato hecho, Jimenita? Así fue como él siempre me llamó Jaimenata, con una ternura especial que nunca desapareció. Observé disimuladamente a mi alrededor. El apartamento era sorprendentemente acogedor y limpio. Todo estaba en su lugar, sin rastro de desorden, como si el dueño, a pesar de no ver, pudiera percibir cada objeto a su alrededor. Don Mauricio Beltrán, según lo que parecía, no tenía más de 40 años. Atractivo, culto, reservado, de él emanaba una extraña, inexplicable atracción. Empecemos, don Mauricio, dije con entusiasmo. Quería sumergirme cuanto antes en ese nuevo papel que estaba por asumir. Pasaron los meses. Septiembre se desvaneció para dar paso a febrero. Luego llegó mayo. El año académico terminaba y comenzaban las ansiadas vacaciones de verano. Tal como había prometido, don Mauricio me liberó hasta el próximo septiembre. Feliz, me fui a la costa a descansar y disfrutar de la libertad. Durante las vacaciones todo sucedió con rapidez. Conocí a un joven N-M. Pareció perfecto, inteligente, alegre, atento. Pronto iniciamos una relación. A los pocos días ya escuchaba marchas nupciales en mi cabeza. Todo ocurrió tan deprisa que los pensamientos sobre don Mauricio se fueron desvaneciendo lentamente en el fondo de mi mente. Todo estaba decidido, una boda, la fecha ya estaba fijada, el vestido elegido, los padres encantados. Comencé a hacer planes para el futuro, pero al final de agosto, cuando el verano daba sus últimos suspiros, sonó el teléfono. Jimenita, ven mañana, dijo don Mauricio con voz tranquila pero firme. Ay, no creo que pueda, me voy a casar. Estoy en pleno torbellino de preparativos, respondí riendo con alegría. ¿Casarte? ¿Tan pronto? En su voz se notó un matiz de desilusión que intentó ocultar. Creo que te estás apresurando, Jimenita. Por favor, ven aunque sea un minuto. Está bien,
Respondí con poca convicción. Pasaré un ratito. Llegó un nuevo día, el último de ese agosto que se escapaba. Un día en el que el verano aún respiraba, pero el aire ya traía el susurro del otoño. Llamé a la puerta que ya conocía tan bien. Reconozco tu aroma, Jimenita. Ese perfume es inconfundible. Pasa. Me recibió don Mauricio con su habitual tono cordial. ¿Sabe? A mi prometido también le encantan estos perfumes. Solté, sin entender bien por qué lo dije, Jimenita. ¿Y si trabajamos juntos? Por lo menos un año más. La verdad, ya no me imagino mis clases sin ti, dijo don Mauricio, con una emoción palpable en su voz, como si temiera recibir una negativa. Bueno, entonces vamos al grano, respondí con firmeza y un toque de formalidad, como intentando esconder la emoción y el calor interno que me provocaron sus palabras. Con cada nueva tarde compartida con aquel profesor tan singular, entendía más y más en el sentimiento que antes me unía a mi prometido se desvanecía, como una vela que se apaga con la brisa. Ya no deseaba volver a esa vida anterior, levantar un hogar sobre la arena de una historia ajena. Poco después, retiré nuestra solicitud del registro civil y lo hice con calma, sin drama, sin lágrimas. Le expliqué a mi prometido que nos separábamos no por culpa de alguien, sino porque mi alma caminaba en otra dirección. Al fin y al cabo, una novia aún no es esposa, y por lo tanto, tiene derecho a cambiar de idea, a desprometerse. Desde entonces, mi relación con don Mauricio comenzó a transformarse. Se volvió más cercana, más cálida, casi íntima, menos o en lo físico, sino en lo espiritual, en lo profundo. Empezamos a hablarnos de tú, y fue algo tan natural como si siempre hubiéramos sido cercanos. Cuando le leía otro apunte a Mauricio, él solía sostenerme con dulzura la mano. A veces, sin interrumpir la lectura, inclinaba la cabeza y aspiraba el aroma de mi perfume con devoción. Para él se había convertido en una especie de sello, un símbolo de mi presencia, de mi esencia. Sus ojos ciegos miraban al vacío, pero yo sentía como él me veía más que nadie. Estábamos bien juntos, ligeros y naturales, como si ya nos conociéramos de antes, de mucho antes de habernos encontrado. Todo fluía por sí solo, sin esfuerzo, sin imposiciones. Un día llegué desde la calle, donde hacía un frío brutal. Estaba helada hasta los huesos, las manos entumecidas, la nariz roja y congelada. ¿Me haces un té caliente, por favor, Mo? Pedí temblando de frío. Claro, Jimenita. Siéntate en el sillón, cúbrete bien. Ya te lo traigo, respondió con ternura. Se acercó, cubrió mis piernas con una manta cálida, me acarició el hombro con cariño y se dirigió a la cocina. Se oyeron frascos, el sonido del líquido vertiéndose. Pocos minutos después volvió, llevando cuidadosamente una bandeja. Tanteó con precisión la mesa baja y colocó la bandeja con la exactitud de un cirujano. Toma, aquí tienes. Puse unas rodajas de naranja y un poco de buen licor. Te va a calentar enseguida, dijo Mauricio con una sonrisa. Sobre la bandeja descansaban realmente unas rodajas de cítrico tan brillantes como pequeños soles, y una copita de coñac ámbar, aún tibia. Lo bebí a sorbos lentos, sintiendo como el calor se esparcía por mi cuerpo. Al mirar a ese hombre, tan atento, tan delicado, tan humano, sentí un impulso casi infantil de abrazarlo, de fundirme con él, de ofrecerle todo ese cariño que llevaba guardado dentro de mí. Mauricio se acercó. Sentí su aliento cálido. Se inclinó y me besó. Con ternura, con cuidado, con una pasión callada. Sus brazos me rodearon y en ese instante el mundo desapareció. Ya no existía nada más que aquel abrazo. Jimenitan, quédate conmigo. Te voy a regalar un universo entero. No te rías. Hablo en serio, susurró con una voz apenas audible. No me río, Mau, eres tan tierno. Me siento mareada, murmuré, y lo dije con una sinceridad tan serena como el amanecer. Sentía el alma en calma, como si, al fin, hubiese encontrado mi hogar. Me sonrojé de tal forma que podía notar mis mejillas arder. El rostro me latía como si estuviera cubierto de terciopelo encendido. Y Mauricio, como si pudiera leer el rubor con los dedos, me acarició la cara suavemente y murmuró con una poesía que me heló el corazón. ¿El ciego
oye todo. Y el sordo ve más de lo que uno cree. Al amanecer, cuando apenas la luz comenzaba a filtrar por las ventanas, la madre de Mauricio entró al apartamento. Solía venir temprano, cocinaba, limpiaba, le ayudaba con todo lo doméstico. Al verme en la cama junto a su hijo, no se sorprendió, no hubo juicio en sus ojos, ni una pizca de asombro. Mamá, buenos días. Aquí estamos Jimena y yo. Aún perezosos, dijo Mauricio con una sonrisa, guiándose por el sonido de sus pasos. Todo bien, niños, quédense donde están. Ahora mismo les preparo un desayuno rico. Respondió ella con calidez y se fue directo a la cocina. Mau, creo que anoche toqué el cielo. ¿Tú crees que eso sea posible? Pregunté con voz soñadora, aún bajo el hechizo de aquella noche mágica. Me da miedo acostumbrarme a ti, Jimenita, dijo en un susurro. Sé que no eres mía y eso me rompe el alma, mi amor. Desde la cocina se escuchó la voz risueña de su madre. Ya está listo el desayuno. Niños, nos sentamos a la mesa. Había café caliente, tostadas, mermelada, comíamos y reíamos como dos adolescentes enamorados y libres. Gracias, mamana. Hoy tengo clase. Voy a prepararme, dijo Mauricio mientras se levantaba, y con un leve arrastre en su paso, se dirigía a su rincón favorito, donde lo esperaba su querido sillón. Pasó un año largo, cálido, lleno de momentos que nos marcaron. En ese tiempo, la relación entre Mauricio y yo se volvió más profunda, más sólida. Era como si nuestras almas se hubieran entrelazado. Yo lo sentía incluso en su silencio. Y él me entendía con una sola palabra, a veces ni siquiera eso. Aprendí a ser su luz. Y él se convirtió en mi ancla. Como puede un hombre ciego ser una roca, Mauricio lo era. Con su sabiduría, su voz serena, su silencio lleno de sentido, tomé una decisión. Le conté a todos que me casaría con un hombre que no podía ver. Hubo sorpresa, críticas, compasión, mal disimulada, pero no me importó. Yo sabía a quién amaba. Hasta que un día cualquiera, sin ninguna señal previa, todo se quebró. Entré en su casa como siempre, con una sonrisa, y él me recibió con un rostro que no reconocía, en frío, distante. Jimena, dijo. Su voz era neutra, controlada, como si hubiera ensayado. No debemos vernos más. Quiero que seas libre. Te dejo ir, Ambir, y amé. Quedé paralizada, como si el aire se hubiera congelado de repente. ¿Por qué, Mau? Susurré. Es lo mejor, para ti. Y también para mí, respondió seco, dándose la vuelta. Sentí que mi mundo se rompía en 1000 pedazos, como si alguien hubiera arrancado de cuajo todo lo que creía. Seguro en el amor, se hizo trizas. El dolor me apretó el pecho. Las lágrimas salieron como si no conocieran freno. Lloré. Supliqué. No entendía. No quería aceptar. Era una pesadilla con los ojos bien abiertos. Pero él no vio nada de eso. No escuchó mis sollozos en la almohada. No supo cómo mi corazón se partía lentamente. Fui solo eso. Me fui y él se quedó. En su oscuridad solo. Pasaron varios años, poco a poco me calmé. Empecé de nuevo. Me casé con un hombre bueno, atento. Pensé que eso era lo que necesitaban: tranquilidad, comodidad, una rutina amable. Pero algo no encajaba. Algo en mi pecho no cerraba del todo. Pensaba en Mauricio más de lo que quería admitir. En sus ojos ciegos, pero llenos de luz. Cuando me escuchaba leerle, en sus abrazos, en cómo me impulsaba a seguir, a crecer. Su alma cálida seguía conmigo. No me dejaban. Un día lo supe. Tenía que volver a esa ciudad donde había dejado una parte de mí. Le pedí a mi esposo que hiciera un viaje de negocios a otro país, y sin explicar demasiado, tomé un tren de regreso a la ciudad de Mauricio Bogdanovich. Sabía que solo enfrentándome a ese pasado, entendería realmente qué quería de mi vida. Cuando llegué a su casa, los nervios me temblaban en la piel. Reconocí la fachada, los escalones, respiré hondo. Pero al acercarme a la puerta, noté que estaba entreabierta. Toqué suavemente, nadie respondió. La inquietud me empujó a entrar. El lugar estaba en silencio. Solo el leve sonido de pasos en la cocina rompía la quietud. Eran los pasos de su madre. Mamá, ¿dónde está Mauricio?, pregunté, con la voz quebrada, sin creer lo que veía. Se fue.
respondió la mujer con una sombra de tristeza en su rostro, sin levantar la mirada. Se fue lejos, hacia una nueva vida en él. Él perdió la vista hace mucho tiempo, pero también ganó algo en claridad. Se volvió otro, y decidió que era momento de liberarse, y de liberarnos a nosotros también. ¿Se fue? Jimena se fue para comenzar desde cero. Me quedé inmóvil, en shock. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no supe nada? ¿Cómo pudo irse así, sin despedirse? ¿Pero dónde está ahora? Murmuré, señalando el vacío de ese apartamento. Al sur, dijo ella, con voz temblorosa, mientras secaba una lágrima solitaria. Conoció a una mujer anciega, como él. Ella trabaja en el teatro local. También perdió la vista, y lo comprendió como nadie. Sentí que el aire se volvía más denso, como si no pudiera respirar. Ese golpe no lo vi venir. Mi mente se llenó de preguntas, y mi corazón, como si lo hubieran desgarrado desde dentro. Tomé una decisión, sin dudar debía ir al sur. Tenía que ver con mis propios ojos cómo vivía ahora, saber quién era esa mujer, entender por qué me había dejado, si alguna vez fui importante para él. Llegué a un pequeño pueblo costero, tranquilo, y con ese aire de historias viejas. No tardé en encontrar el teatro del que su madre me había hablado. Era un edificio antiguo, con pasillos estrechos, escaleras de madera crujiente y ese olor a telones, a recuerdos. Entré a la sala principal. Y allí lo vi a Ana Mauricio, de pie, frente al escenario, como si pudiera contemplarlo con los ojos del alma. A su lado, una mujer que jamás había visto. Ella también era ciega, pero sus ojos, aunque vacíos de visión, irradiaban una serenidad luminosa, una certeza que me dejó sin palabras. Mauricio, lo llamé, tardó en reaccionar. Luego, giró lentamente, con un rostro sereno, casi inexpresivo. Jimena, estás aquí. Me encontraste. Su voz era baja, pero firme. Pensé que no vendrías. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no me dijiste nada? Solté con dolor, sin filtro, sin reservas, porque entendí que no podía seguir contigo. Tú mereces otra vida, Jimena. No quiero ser una carga. No quería que me amaras por compasión. Eres luz. Eres vida y yo. Yo no podía arrastrarte a un mundo de sombras por más amor que hubiera. Encontré una nueva vida aquí, con ella, y aunque suene extraño, ella me entiende sin palabras. Nos encontramos, mis lágrimas se detuvieron, pero el dolor seguía latiendo dentro de mí. Comprendí en ese instante que lo que habíamos compartido era real, pero no eterno. Fue una etapa, una lección en algo que los dos necesitábamos para crecer, pero no era nuestro destino final. La mujer que estaba junto a él le puso la mano con delicadeza en el hombro. Yaimana -me, dijo con una sonrisa cálida, sincera. Mauricio tiene razón. Te quiere, sí, pero también sabe que eso no basta para siempre. Él necesita su lugar, Ann, y tú también. Todos merecemos ser felices. Ann la miré. No había celos en sus ojos, ni odio, solo comprensión, y entendí. Ella no era mi rival, era alguien que lo había sanado, que lo había ayudado a encontrarse, a vivir de nuevo. Me fui. Ann no podía quedarme. Sabía que esa historia había terminado, pero yo también necesitaba cerrar mi propio ciclo. Regresé a casa sin saber cómo seguiría mi vida, pero con la certeza de que todo lo vivido había dejado huella en mi alma. Y por primera vez, me sentía lista para avanzar. Pasaron algunos meses, volví a mi rutina, pero cada mañana comenzaba con una sensación de vacío. Intentaba sanar, abrirme a nuevas posibilidades, pero los pensamientos sobre Mauricio no me dejaban en paz. Todo parecía irreal, como si mi vida fuera una película inconclusa, a la que le faltaba el protagonista. Seguí trabajando, intentando distraerme, pero más de una vez me sorprendía mirando por la ventana, atrapada en recuerdos de algo que ya no existía. Una tarde, mientras hojeaba libros viejos en la cocina, sonó el teléfono. Era mi ex esposo. No habíamos hablado en mucho tiempo, pero su presencia, de algún modo, seguía ahí, como un eco del pasado. Jimena, no sé cómo decirte esto. Su voz sonaba tensa,
preocupada. Acabo de recibir un mensaje extraño. De tu ex, de Mauricio Bogdanovich. Desapareció, lleva semanas sin dar señales se fue. Y nadie sabe dónde está. Sentí como el mundo se detenía a mi alrededor. La conmoción fue tan intensa que no pude responder de inmediato. Era imposible de creer que, apenas logré susurrar, desapareció. ¿Cómo? Saifuel sir kamotimi digest una vez. Pero nidi lo ha visto per alla ultimamente, su celular está apagado. No hay rostros de él. Sé que esto te afecta, por eso te lami. Tal vez. Deberías intentar encontrarlo, Jimena. La angustia me golpeó como una ola. Si Mauricio realmente había desaparecido, ¿qué había sucedido? Recordé quella mujer, la que trabajaba en el teatro. Why si ella tenía algo que ver? No podía cuidar de brazos cruzados. En cuestión de minutos ya tenía la maleta hecha. Sabía que esta vez no podía cerrar los ojos o seguir como si nada. Tenía que descubrir la verdad. Volví al mismo pueblo costero donde lo había visto por última vez. Esta vez no había mariposas en el estómago en nostalgia romántica. Solo preocupación. Solo urgencia. Fui directo al teatro. Una de las actrices, una mujer mayor de expresión noble, me reconoció enseguida. Su rostro mostraba la misma inquietud que sentía. Te eres Jimena, ¿verdad? Me preguntó con voz grave. Yo también estoy preocupada por Mauricio. Hace unos días lo vi. Why no estaba bien. Estaba extraño. Como si algo lo atormentara. Hablaba poco. No venía con ella. De hecho, ni la ha visto tampoco desde entonces. Mis latidos se aceleraron. Ella también había desaparecido. Todo era demasiado confuso. ¿Habían huido juntos? Oh, había pasado algo más sinistro? ¿Qué más sabes? Pregunta con urgencia. Solo que parece asustado. Lo vi caminando solo por los pasillos del teatro como si buscara algo o alguien. Tenía la mirada perdida incluso para alguien que no puede ver. Why esa noche? Saifuel. Nadie lo volvió a ver desde entonces. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía qué pensar. Pero algo dentro de mí me decía que Mauricio no se había ido por voluntad propia. Era alguien completamente distinto. Sus ojos ya no eran ciegos como antes, miraban como los de cualquier persona, como los de alguien que ve, dijo la actriz con una mezcla de asombro y resignación, encogiéndose de hombros como si intentara explicar algo que ni ella comprendía del todo. Dijo que ya no quería vivir en este mundo que llamamos realidad, que necesitaba algo más, algo que no pertenecía a este plano. Sentí un temblor recorrer mis manos. No podía comprender qué estaba ocurriendo con Mauricio. Jamás lo había conocido así. No podía imaginarlo ciego, pero de pronto podía ver. No podía ser una simple coincidencia. Buscando respuestas, acudí al médico local, alguien que conocía a Mauricio desde hacía años. No tenía explicaciones médicas, pero sus palabras quedaron grabadas en mí para siempre. Mire, Jimena, a veces la ceguera no es solo una condición física, a veces es una elección, una forma de apartarse del mundo. Mauricio estaba buscando una salida de su oscuridad y quizás encontró una luz que ninguno de nosotros puede comprender. Todos, en algún momento, buscamos algo más grande. No sabía si eso me tranquilizaba o me inquietaba más, pero sentí que no podía irme sin comprender, sin encontrar algo que me ayudara a cerrar ese capítulo. Esa misma noche regresé al teatro. Estaba oscuro, el ambiente cargado de esa energía que solo los espacios antiguos y llenos de historia pueden tener. Me quedé frente a la puerta del salón principal. Y de pronto, la puerta se abrió lentamente. Ella estaba allí, la mujer de la que Mauricio me había hablado, la que él había elegido, la que también había desaparecido. Jimena, ¿has venido?, dijo suavemente, con una sonrisa serena, como si me hubiera estado esperando. Tienes derecho a saberlo todo, Mauricio. Él no era un hombre común. Él veía más allá, veía cosas que otros no ven. Él no se fue por cobardía ni por tristeza, se fue a buscar otra verdad,
La miré en silencio, sin poder hablar. Sus ojos, aunque opacos por la ceguera, brillaban con una luz interior casi sobrenatural. No había en ella arrogancia ni posesión, solo certeza, serenidad, como si formara parte de algo que yo jamás podría entender. Mauricio comprendió que el amor que le diste fue un faro. Anne lo necesitaba, pero también comprendió que debía seguir solo en encontrarse, a buscar un mundo donde oscuridad y luz fueran una sola cosa. Y quizás ahí, finalmente, fue libre. En ese instante comprendí que Mauricio no se había ido buscando a alguien más, no había huido de mí, se había ido en busca de sí mismo, de su verdad. Tú lo salvaste, Jimena, dijo ella en voz baja, pero ya no podía seguir haciéndolo. Él necesitaba liberarse y tú también. Me quedé un largo rato en aquel teatro. No sabía si llorar o simplemente respirar. Allí, en ese escenario donde él había vuelto a nacer, dejé mi amor, mis sueños y toda esperanza de volver a verlo. Me despedí sin palabras, con el alma en paz. Regresé a casa. Pasaron varios meses. La vida retomó su ritmo, no igual, pero más serena. Mauricio ya no era una herida abierta. Se había convertido en recuerdo, en símbolo. A veces, todavía soñaba con su voz, con sus palabras, pero ya no dolían. Lo amé. Y ese amor fue real, pero también entendí que a veces el amor no es destino. Es solo el puente hacia lo que cada uno debe encontrar por sí mismo. Y en esa comprensión, por fin, fui libre también. Una noche, al volver del trabajo, encontré un sobre extraño en la puerta de mi apartamento. No tenía remitente ni dirección, solo una única inscripción escrita a mano para Jimena. Dentro, una pequeña nota, escrita con una caligrafía que conocía demasiado bien. Aún no sabes lo que realmente ocurrió. Nada fue como creías en Lee esto, y no tengas miedo. Estoy en contacto. Emma, en el corazón me latía con fuerza. Supe al instante que era de Mauricio. Él no había desaparecido del todo. Quería que conociera la verdad. ¿Pero por qué ahora? Apreté la nota entre mis dedos, sintiendo el calor de su voz en las palabras, y supe que tenía que descubrir qué estaba pasando. Poco después, algo aún más inquietante sucedió. El teléfono que una vez guardé para él, el número que él nunca volvió a usar desde que se desvaneció, vibró con una notificación. Una llamada de ese número. Sin pensar, contesté. Jimena. La voz era ronca, cargada de algo oscuro, pero inconfundible. Era Mauricio. He regresado, pero tienes que entender que nada fue como tú pensaste. Estuve en peligro. Me salvaron. No podía creer lo que escuchaba. Pero había algo extraño. Su voz ya no tenía la ternura que yo recordaba. Era como si cargara un peso que yo no alcanzaba a comprender. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste así? Pregunté, con un nudo en la garganta. No puedo contártelo todo, Jimena, pero debes tener cuidado. Donde estuve, descubrí cosas que me cambiaron. Ya no soy el mismo lo que buscaba. No era lo que imaginaba. Estoy envuelto en algo que no puedes imaginar. Debes alejarte. Quédate en tu mundo, es lo mejor. Y la línea murió en silencio, el frío me envolvió. No comprendía del todo lo que estaba pasando, pero una cosa era cierta: algo profundo y peligroso rodeaba a Mauricio, y si no lo entendía, lo perdería para siempre. Comencé a buscar respuestas. Contacté a antiguos colegas suyos, personas que lo conocieron antes de su desaparición. Poco a poco, en sus miradas y susurros, comenzaron a surgir pistas. Descubrí algo que me hizo temblar. Mauricio no solo había desaparecido para buscarse a sí mismo. Había sido parte de una organización secreta, un grupo que se dedicaba a explorar los límites de la percepción humana, del tiempo, de la realidad misma en un experimento. Un salto hacia algo más allá de la comprensión. Me dijeron que su ceguera tal vez nunca fue real, que era parte del disfraz del proceso, que él había sido voluntario en un programa experimental que permitía a los participantes cruzar barreras entre mundos, acceder a otras dimensiones de conciencia. Todo cobraba sentido a los cambios en su mirada, su desaparición, su extraño retorno. Mauricio no era solo un profesor invidente, era parte de un umbral, un puente entre realidades. Anne y yo. Estaba en el borde de ese abismo,
Pero lo que resultaba aún más aterrador era que el experimento se había vuelto inestable, y ahora Mauricio estaba atrapado entre mundos. No podía regresar, no podía salir, sentí que debía traerlo de vuelta. No podía simplemente dejarlo en ese otro mundo, como un alma perdida. Así que, de pie ante otro enigma, tomé una decisión. Tenía que ir por él, sin importar todo lo que me habían advertido sobre las fuerzas oscuras que podrían acecharme. Mi camino me llevaba hacia lo más profundo de ese universo del que ni siquiera sospechaba su existencia. Debía encontrarlo, descubrir la verdad y liberarlo. No sabía con certeza qué me esperaba, pero estaba dispuesta a atravesarlo todo con tal de recuperar a ese Mauricio que alguna vez amé. Y tal vez, en ese recorrido, no solo me aguardaba el reencuentro con él, sino también el entendimiento de que la realidad, tal como la conocemos, no es más que una delgada membrana, detrás de la cual se oculta algo mucho más complejo y enigmático. Estaba decidida a encontrar a Mauricio, sin importar todas las advertencias y peligros que me esperaban. Al dar ese paso, no sabía aún que mi vida ya estaba cambiando. Las rarezas y misterios que hasta entonces me habían sido ocultos comenzaban a salir a la luz. Empecé a buscar información sobre el misterioso proyecto en el que Mauricio había estado involucrado, y pronto me vi rodeada por personas que sabían de su desaparición. Con cada conversación, las piezas del rompecabezas se hacían más complejas y la situación más confusa. Uno de mis nuevos conocidos, un tal Alejandro, me ofreció su ayuda. Dijo que conocía a Mauricio desde antes de que se convirtiera en profesor y que estaba al tanto de lo que le había sucedido. Alejandro tenía el aire de alguien capaz de resolver enigmas, pero algo en él me hacía pensar que guardaba un secreto importante. Jimena, sé que quieres encontrarlo, pero no estás preparada para lo que vas a descubrir pronto, dijo con desesperación en la voz. Mauricio no fue simplemente un participante del experimento, él era la clave, y tú también. Lo que le ocurrió está ligado a ti. No entraste en su vida por casualidad. Me quedé paralizada ante sus palabras. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de mi respiración. Alejandro suspiró y miró hacia un costado, como si temiera que alguien más pudiera oír lo que estaba por revelar. Lo que ignoras, Jimena, es que tú no simplemente te enamoraste de Mauricio. Tú también eres parte del experimento Fuishi Elegidal. Y tu vínculo con él no es casualidad. Eres el catalizador de todo lo que está ocurriendo. A mi corazón se detuvo. No podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo era posible? Yo solo era una chica común, y no imaginaba que pudiera estar ligada a algo tan inmenso. Alejandro continuó. Debes comprender que todo este experimento sobre la percepción y los cruces entre mundos no comenzó con Mauricio. Él fue apenas la continuación de investigaciones más profundas. Tú y él son dos caras de la misma moneda. Les tocará decidir de qué lado estarán. Comprendí que tenía frente a mí una tarea nada sencilla. Pero ¿qué significaba ese rol de catalizadora? ¿Por qué yo? ¿Y de qué manera mis sentimientos y emociones podían estar ligados a un experimento? Todo sonaba a locura, pero con cada paso sentía con más fuerza que algo inusual estaba ocurriendo en mi vida. A partir de ese momento, mi existencia cambió por completo. Alejandro, al conocerme mejor, me confesó que Mauricio no había sido el único involucrado en el experimento y que él mismo, de algún modo, también había sido parte del proceso. Yo también formé parte, admitió Alejandro, pero me alejé del proyecto porque no podía soportar lo que nos estaba sucediendo. Comenzamos a perder el contacto con la realidad, nuestras emociones se distorsionaban. Temía que, un día, simplemente dejaríamos de existir. Así que escapé, pero tú y Mauricio, no son solo víctimas, son figuras fundamentales en toda esta historia. Y fue entonces cuando algo se encendió dentro de mí. No se trataba simplemente de amor, era algo mucho más grande. Mauricio y yo no éramos dos personas que se habían cruzado por azar en el momento justo. Éramos piezas de un plan Mayo-Ere, oculto incluso para nosotros. No sabía qué hacer con esa información. Lo único que tenía claro era que Mauricio no había desaparecido porque sí. Había sido elegido para algo trascendental. Se encontraba al borde de un descubrimiento capaz de alterar la misma esencia de la realidad. Pero justo cuando me preparaba para seguir buscando a Mauricio, ocurrió un giro inesperado.
Alejandro desapareció. No se presentó a la cita, no contestaba las llamadas, y al cabo de unos días supe que ya no se encontraba en la ciudad. Buscándolo, encontré una nota que él había dejado. Jimena, no puedo quedarme contigo. Tú y Mauricio no son simplemente participantes del experimento. Tú eres su creadora. Todo lo que les ha ocurrido fue programado. Pero ahora que formas parte del proceso, tú y él ya no son jugadores. Son parte de un futuro que nadie puede controlar. No me busques y no busques a Mauricio, porque lo que les espera supera todo lo que puedan imaginar. Sentí como mi corazón se encogía de puro temor. Y en ese instante comprendían, debía ir hasta el final. Para conocer la verdad, debía adentrarme en ese mundo, donde los límites entre la realidad y la fantasía se volvían cada vez más difusos. Ya no solo buscaba a Mauricio, buscaba respuestas sobre lo que nos estaba ocurriendo, sobre la naturaleza del experimento y sobre qué hacer cuando el mundo que me rodeaba comenzaba a derrumbarse. Me encontraba de pie en la habitación, sosteniendo la nota de Alejandro, que parecía arder entre mis manos. Sus palabras resonaban en mi mente. Eres parte de un futuro que nadie puede controlar. En ese instante, todo a mi alrededor pareció volverse translúcido. Mi vida ya no tenía sentido como una simple cadena de decisiones cotidianas. Era como si todo hubiese sido diseñado desde el principio. Yo no era una participante más, era un eje central en una maquinaria que apenas comenzaba a comprender. No sabía hacia dónde ir y cada intento de entender lo que estaba pasando se sentía como si caminara sobre arena movediza. Sin embargo, algo dentro de mí insistía en debía encontrar a Mauricio. Él era la clave, lo sentía en lo más profundo. Tomé la decisión de volver a su apartamento. Si quería entender lo que realmente había sucedido, necesitaba regresar al lugar donde todo había comenzado. El edificio estaba igual de silencioso que la última vez. La puerta, cerrada pero no con llave, cedió sin resistencia. Al entrar, el ambiente era idéntico al de siempre, en los mismos objetos en los mismos sitios, todo en aparente orden. Pero entonces mi mirada se posó sobre la mesa. Había otra nota dirigida a mí. La abrí con manos temblorosas. Jimena, no vas a creer lo que he descubierto. ¿Tú y yo no fuimos los primeros? Este experimento comenzó hace mucho tiempo. Somos solo 2 eslabones en una cadena extensa. Nada de lo que estamos viviendo es casual. Tú no sabes lo que ocurrió antes, pero yo sí. Formaba parte de este mundo incluso antes de conocerte. Me acerqué a ti porque no podía seguir alejado. Tú eres mi destino. Hemos estado conectados desde el principio. Y ahora te toca decidir. Puedes cambiarlo todo, pero para eso debes entender quién eres realmente. No eres solo una persona más. Jimena, eres la llave. Y si no haces lo que debe hacerse, todo colapsará. Mauricio, retrocedí, conmocionada. Mauricio sabía algo que yo ignoraba. Sabía la verdad, o al menos parte de ella. Su mensaje me golpeó con tal fuerza que por un momento perdí contacto con lo tangible. Todo se tambaleaba dentro de mí. Mis pensamientos y emociones se mezclaban como tinta en el agua. El vértigo era real, pero eso era solo el comienzo. De pronto, escuché un ruido, un sonido leve que no había escuchado antes. Un susurro casi imperceptible al otro lado de la puerta. Sentí como el corazón me palpitaba con fuerza, y antes de que pudiera moverme, la puerta se abrió bruscamente. En el umbral estaba alguien que jamás habría esperado ver. Era Alejandro. Tú, exclamé sin poder disimular la sorpresa. ¿Por qué regresaste? ¿Dónde estuviste? Desapareciste y ahora estás aquí. Alejandro lucía pálido, con una expresión marcada por la preocupación. Jimena, no lo entiendes, dijo, entrando con paso firme pero nervioso. Tuve que regresar para advertirte. Todo esto es mucho más peligroso de lo que crees. Lo que escribió Mauricio no fue una decisión libre. Ninguno de nosotros ha elegido esto. Somos parte de algo inmenso. Debes comprender que esto no es un simple experimento, es algo más profundo, más antiguo, más poderoso de lo que puedes imaginar. Estaba
paralizada. Las preguntas surgían como una cascada imparable. ¿Entonces tú también formaste parte de esto? Pregunté, sin poder creer lo que escuchaba. Alejandro asintió con gravedad. Xian fue uno de los primeros en involucrarse, ayudé a organizar el proyecto. Al principio parecía inofensivo. Estudiábamos la percepción, experimentábamos con emociones, tratábamos de vislumbrar otras dimensiones. Pero lo que iniciamos terminó trayendo destrucción. ¿Destrucción? Repetí con un nudo en el estómago. El miedo comenzaba a apoderarse de todo mi cuerpo. Todo en nuestro mundo es una ilusión, Jimena. Jugamos a la realidad, pero no existe tal cosa. Este experimento no fue meramente científico, es algo mucho más profundo, Mauricio y yo. Somos apenas puntos de confluencia de este proyecto. Estás en el centro. Las palabras de Alejandro me golpeaban como profecías, como si el futuro se abriera en capas frente a mis ojos. Me volví hacia el escritorio, hacia aquella nota todavía abierta. La habitación pareció desdibujarse. El aire se espesó, como si el tiempo se detuviera por un segundo y la realidad se fragmentara en líneas borrosas. Todo aquello que yo creía firme y verdadero comenzaba a desmoronarse, y entonces, en medio de esa niebla, algo cambió. Desde la penumbra del pasillo, como si surgiera de una dimensión alterna, apareció una figura. Era Mauricio, pero no era el mismo. Su rostro estaba distorsionado, sus ojos vacíos, como si una sombra hubiera suplantado su alma. Era él, y al mismo tiempo, no lo era. Jimena, Alejandro, dijo, con una voz apagada, como un eco lejano. Esto es el final, no entienden. Pero yo no puedo volver. Yo soy quien desató todo esto, fuimos piezas, sí, pero ahora yo soy el centro del caos. Estoy intentando algo que ya no se puede evitar. Todo tembló dentro de mí. A Mauricio no estaba vivo, pero tampoco estaba muerto. Era una presencia atrapada entre mundos, un fragmento de algo mayor que él mismo. Y en ese instante lo comprendí con una claridad que dolía. A ninguno de nosotros era protagonista. Ni él, ni Alejandro, ni yo. Todos éramos parte de una estructura mucho más vasta, una red invisible tejida por manos desconocidas a nuestras vidas. Eran solo variables de un experimento. Mauricio y yo éramos su origen. Y ahora, si quería detener esta pesadilla, debía hacer lo impensable, destruir lo que ayudamos a construir, romper la ilusión, devolver la realidad a su lugar. Mauricio nos miraba con esos ojos huecos, y cada palabra suya parecía emerger de otra dimensión. Era como si hablara desde una versión descompuesta del mundo que conocíamos. El aire se volvió denso. Era difícil respirar. No lo comprenden, continuó Mauricio, con una voz que parecía retumbar en las paredes mismas. No fui solo un sujeto, fui parte del diseño, Jimena. Me fundí con aquello que buscábamos, pero ahora ya no puedo controlar nada. Estamos atrapados en nuestra propia creación. Me quedé inmóvil, paralizada por la confusión. Todo lo que creía saber sobre Mauricio se desmoronaba. Aquel hombre que durante años fue mi guía, el profesor ciego de sensibilidad aguda, resultaba ser mucho más que eso. Era el arquitecto silencioso de todo cuanto nos rodeaba. Y aún así, era una víctima más. Volteé hacia Alejandro, buscando respuestas en su rostro. Alejandro, ¿qué es lo que sabes? Pregunté, sintiendo cómo la voz me temblaba. También tú formas parte de este juego. Él bajó la mirada. No solo formo parte, Jimena, susurró, como si esas palabras le dolieran físicamente. Yo fui quien lo inició. Fui el primero en firmar el diseño, el primero en romper los límites. Queríamos empujar la realidad más allá de sus bordes, explorar lo que no podía describirse. Pero cruzamos la línea y liberamos algo que no podemos controlar. ¿Pero por qué? ¿Por qué arriesgar tanto? Mi cuerpo temblaba mientras le hablaba. ¿Por qué destruir todo por un experimento? La culpa deformó su rostro. No sabíamos lo que hacíamos. Pensamos que podíamos manejarlo, que el conocimiento justificaría todo, pero nos equivocamos. Y ahora el desenlace se acerca. Esto ha crecido más allá de nuestras manos. Ya no somos científicos, Jimena, somos instrumentos. Las palabras se clavaban como puñales. Cada una revelaba una parte más oscura de una verdad oculta.
pero lo peor aún estaba por llegar. Algo se movió entre las sombras. El ambiente cambió. El aire se volvió denso, irrespirable, como si cada molécula cargara electricidad estática. Una silueta emergió lentamente desde el rincón más oscuro del salón. Al principio no la reconocí, pero luego era la madre de Mauricio, o lo que quedaba de ella. Su rostro parecía disolverse en pliegues informes, sus ojos estaban vacíos, como pozos sin fondo. Las manos le temblaban al alzarlas, como si apenas pudiera sostener su propia forma. «Mamá», murmuró Mauricio, con voz quebrada. «¿Creías que no lo sabría?» Su voz no era humana, sonaba hueca, casi metálica. ¿Creías que podrías ocultarme la verdad? Todo esto fue parte del diseño, Mauricio. Tú, Alejandro, todos jugaron su papel, y ahora ha llegado el momento de que yo recupere el control. Retrocedí, incapaz de asimilar lo que veía su madre. ¿Ella también era parte del experimento? Todo era un sinsentido. Miré a Alejandro buscando negación, pero su rostro estaba pálido, los ojos fijos, dominados por un miedo ancestral. Él ya lo sabía. ¿Qué estás diciendo? Mauricio intentó acercarse, pero ella lo detuvo con un simple gesto de la mano. Yo creé esto. Su voz tenía la nitidez cruel de una sentencia. No fui solo una madre, fui guía, arquitecta, vigilante. Dirigí este experimento desde la oscuridad. Usé tus sentidos, tu ceguera, para explorar nuevas formas de percepción. Todo lo que descubriste fue porque yo lo permití. Cada palabra desgarraba el mundo en el que habíamos creído. Ella no solo fue madre, fue el núcleo de todo, la mente detrás de la ilusión. Utilizó a Mauricio como catalizador. Su ceguera no era un impedimento, sino una puerta hacia un nivel más profundo de la conciencia, un canal de conexión entre la realidad y aquello que habitaba más allá de ella. Y ahora parecía estar lista para cerrar el ciclo, para terminar lo que había comenzado. Miré a mi alrededor, perdida en una tormenta silenciosa. Todo lo que alguna vez creí real se disolvía ante mis ojos. La madre de Mauricio no era la mujer que yo conocía, no era la figura silenciosa y tierna que cuidaba de su hijo invidente. Era parte de algo mucho más oscuro, algo que la había devorado por completo. A ella, y también a él. No puedes detenernos, dijo, como si pudiera leerme el alma. Todo esto debía pasar. Cada uno de nosotros nació con este propósito. El suelo pareció ceder bajo mis pies. Las palabras caían sobre mí como sentencias. Tenía que elegir, no podía fingir que no sabía lo que ahora sabía. Y lo que sabía era más aterrador de lo que jamás imaginé. Entonces, Mauricio habló. Jimena, tienes que elegir. No puedes formar parte de esto. No puedes ser uno de nosotros ante Liberum Vete, antes de que sea tarde. Pero no era tan sencillo. No podía ir mano así. No sin entender la verdad. No sin enfrentar lo que había despertado. Un silencio sepulcral invadió la habitación. Solo se oía la respiración entrecortada de Mauricio y el susurro inhumano de su madre, como un eco de otro plano. Era como la última escena de una película de terror, pero con el horror añadido de saber que no había director, ni guión, ni escapatoria. Solo realidad. Me encontraba en el umbral de algo irreal, algo que se disfrazaba de mundo. La madre de Mauricio se acercó. Sus movimientos eran suaves, casi líquidos, como si no obedeciera a las leyes físicas. Su rostro ya no era un rostro, sino una máscara deformada por el tiempo y la culpa. Sus ojos eran abismos sin fondo, reflejaban todo lo que no quería ver. «Sabes que no puedes salir, Jimena», murmuró. «Ya formas parte de esto, no es un experimento, es nuestro universo, lo construimos, pieza por pieza, y tú ya estás dentro». Di un paso atrás, sintiendo como mi garganta se cerraba, como el aire se volvía denso, casi sólido. No podía seguir observando pasivamente. Era parte del juego, y mi próxima decisión definiría si saldría viva o no. Y entonces algo increíble sucedió. Como si el aire se rasgara, una luz chispeante emergió del vacío. El espacio comenzó a curvarse, como un reflejo en agua agitada, y la casa entera vibró.
Mauricio y Alejandro se detuvieron en seco. Sus rostros perdieron el color, mirándose con un terror que no les había visto antes. Eso no es posible, susurró Alejandro. Nella activó el código incorrecto. No entendía del todo qué quería decir Angrelo, pero lo sentía. El mundo, el mismo en el que creía pisar suelo firme, comenzaba a fracturarse. Algo invisible se agitaba bajo la superficie, como si todas las capas del universo colapsaran sobre sí mismas. Y fue ahí, en ese instante, que lo vi. La madre de Mauricio no era quien yo pensaba. No era la arquitecta de esta pesadilla. No del todo, Anne era una víctima. Había sido arrastrada por el mismo experimento que ayudó a iniciar. Había perdido su forma, su humanidad, sus intenciones. Lo que quedaba de ella era solo un canal, una puerta por la que algo más entraba, algo que ni siquiera ella podía controlar. En ese instante lo entendí. En todo el proyecto no era simplemente una investigación, ni un juego con la percepción y la realidad. Había sido creado con un propósito mucho más profundo, no solo transformar a las personas, sino empujarlas a reconstruir la realidad misma a su alrededor. Todos esos años habían estado bajo la influencia de algo mucho más poderoso de lo que jamás habría podido imaginar. Y así me encontré en el mismísimo centro de esa pesadilla. La madre de Mauricio, al fin mirándome con una mezcla de comprensión y pesar, dijo: «No lo entiendes, Jimena. No eres solo parte del proyecto. Fuiste elegida para ser quien lo concluya». En ese momento, todo se volvió claro. Yo no era simplemente una asistente, era la clave, ese elemento final destinado a cerrar el ciclo del experimento. Pero no podía aceptarlo. No podía ser parte de su juego. No podía permitir que decidieran mi destino por mí. Di un paso atrás y de pronto todo a nuestro alrededor quedó suspendido. El tiempo, al parecer, se detuvo y el espacio pareció partirse en dos. Sentí cómo empezaba a perder el conocimiento, pero justo en ese momento escuché la voz de Mauricio. «Jimena, te amo. Puedes cambiarlo todo. Si confías en ti misma, podemos vencer». El mundo volvió a estremecerse y di el último paso, lleno de decisión. Todo desapareció. Desperté en mi propia casa. Todo parecía como antes. Los hechos se sentían como una pesadilla que había vivido, pero el corazón no miente. Aún sentía que por un instante estuve al borde de convertirme en parte de algo mucho más grande, y ahora que eso seguirá siendo un misterio. Quizás jamás logre entender del todo lo que ocurrió, pero de algo estoy segura. No todo lo que parece real lo es en verdad. ¿Y tú qué piensas? ¿Fue solo un sueño? ¿O todo esto sucedió realmente? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte las próximas historias.